Se lleva el corazón. En el cielo nos espera una corona, con estrellas que Dios nos dará. En el cielo nos espera una corona, con estrellas que Dios nos dará. You're in mute. Thank you, Evelyn. Vamos a tener una oración para iniciar nuestro seminario de esta noche. ¿Okay? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por cada candidato conectado esta noche. Estamos buscando no solamente investirnos con un uniforme, sino investirnos de sabiduría y de poder para que tú nos ayudes a ser guías mayores y líderes en nuestras iglesias locales. Que todo lo que aprendamos esta noche, Señor, sea para tu honra y gloria y para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bienvenidos todos. Es un gusto poder tenerlos conectados. Les voy a pedir si es que pueden poner sus cámaras, ya que no nos vemos muy seguido. Y voy a presentar esta noche a nuestra presentadora, nuestra hermana, Sister Agatha Irish. Ella es coordinadora líder del área de Queens en nuestra conferencia Greater New York y también es una trabajadora social que tiene mucho conocimiento en el campo de nuestro seminario de esta noche, que es Prevención de Abuso Infantil. Con esto yo le voy a dejar el tiempo a mi hermana Agatha. Ella habla español, pero esta noche se está recuperando de una intervención quirúrgica, entonces vamos a estar haciendo la traducción para facilitarle a ella su seminario. Así que, Sister Agatha, el tiempo es de usted. Buenas tardes a todos. Yo hablo español, pero esta noche yo voy a hablar en inglés porque yo no se siento muy bien. Yo estaba en el hospital 2 días atrás y por eso está recuperando ahora. Ok, muchas gustas para hablar con ustedes esta tarde. La señora Ruth va a ayudarme en esta tarde. Ruth, ¿puede poner el PPT? Ok, la presentación. Un segundo. Y ya lo hacemos. Un segundito, por favor. Muy bien. Introduction a Medical y Safety. Sí, ya lo tengo abierto. Ahora voy a compartir la Okay. pantalla. Listo, ahí estamos. Ok. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, dile a nosotros, pues, ok. Ok, como ustedes saben, mi nombre es Agatha Irish y yo soy un coordinador del Queens Area. Yo soy el leader, I'm the leader of the Queens Area. I'm also a mentor to the coordinadores. I train them. I am the one. Soy la que entrena a los coordinadores y soy la mentora de los que entrena a los coordinadores. Okay. You can change it because you have to change it on your side. Un segundo, aquí está. Siguiente. What will you learn in this class? ¿Qué vamos a aprender en esta clase? Safety and liability. Seguridad y responsabilidad. Volunteer screening requirements. It might be different in your area. Requisitos de los voluntarios, de antecedentes de los voluntarios. Puede que en su conferencia sea un poco distinto. Signs of abuse. Señales de abuso. Prevention. Prevención. Transportation guidelines. Guías de transportación. Different types of first aid kits. Diferentes tipos de primeros auxilios. Supervision issues.
y problemas de supervisión. What is safety and liability? ¿Qué Can, es you, seguridad can y anyone tell me what responsabilidad? safety and liability is all about? ¿Alguien me puede decir qué idea tienen acerca de la seguridad y la responsabilidad? ¿Algún voluntario que quiera dar su idea de lo que piensa que es seguridad y responsabilidad? There is no wrong or right answer. I just No want to hay make sure that you know. respuesta incorrecta. ¿Cómo cuidar y cómo proteger a nuestros niños en este caso? Correct? Correcto. Okay. It's also, we also have to make sure that we protect every child. Every child that come in our midst, it's our responsibility, whether the child is our own child or our own children or someone else's children. It is our responsibility to protect them. Tenemos que asegurarnos de que todos los niños que llegan a nuestro poder, sean nuestros propios hijos o los hijos de alguien más, tienen que estar protegidos. All children, whatever their age, culture, Keep going. I'll translate. disability, gender, or language, or socioeconomic status, it is our right to protect them from harm and abuse. Todos los niños, sin importar su edad, cultura, incapacidad, género, lenguaje, origen racial o estatus socioeconómico o otras creencias religiosas e identidad sexual, es nuestro derecho protegerlos de toda forma de daño o mal. You as the volunteer also have the right to be protected just as our children are. Ustedes como voluntarios también tienen el derecho a ser protegidos tanto como nuestros niños. We need to ensure that everyone has appropriate medical insurance and medical information is given on each person. Tenemos que asegurarnos de que todos tengan el seguro médico apropiado y que la información médica ha sido dada. Why do you think it's important for us to have the medical insurance? ¿Por qué creen que es importante que nosotros tengamos la información médica? Este va a ser un seminario muy interactivo, así que siéntese Yep, libre I'm de not going to do usar this by el myself. micrófono. ¿Por qué creen que es tan importante tener la información médica a la mano? Por si la necesitamos en algún momento, ya sea por un accidente o porque necesitemos contactar al médico de cabecera. Está correcta también, porque es importante que cada persona tiene un insurance o una forma de insurance. Es Porque si algo importante. está pasando mal, necesita este papel para ir al médico o a la emergencia. Muy bien. Okay. You also need to have release forms to take pictures of minors. You cannot take a picture of a child without the parents' consent. Es importante tener formas de autorización para tomar fotos, porque es ilegal tomar fotos de un menor sin la autorización de sus padres. It's the same way when we do the PBE, the Pathfinder Bible Experience. We ask for the forms, the video forms, because we would be taking pictures of the children to post it either in the Gleaner or on Facebook or in some media. So we need to get that in that piece of paper signed, not just word of mouth. It must be signed by the parent. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el concurso de la experiencia bíblica cristiana, que es un concurso bíblico, tenemos que darles esta forma a los padres porque se van a tomar fotos o videos de ellos para publicarlo en la revista El Gleaner o en las redes sociales. If the parent does not want that child photo taken and they sign that they don't want that child photo taken, you are obligated not to take a photo of that child. Si el padre de algún niño no autoriza, no quiere que su hijo sea fotografiado, ustedes tienen la obligación de no tomarle foto a ese niño. And the medical consent is also to treat you or to treat the child or the staff that is with you, if in case of an emergency. Y también necesitan la forma de consentimiento médico para poder tratar a un menor de edad o a alguien del staff. You need to have at least 3 sets of forms
when you're going any place. Cuando ustedes vayan a una actividad, por lo menos necesitan 3 copias de las formas de consentimiento, de todas las formas, 3 juegos, 3 One sets. set stay in the church, Uno se queda en la iglesia, one set stay with you, uno está con ustedes como directores o como líderes, and one is on each person that is going with you. y una copia la carga cada persona que está con usted. When I say a copy going with each of them, their own copy, their own form should be in a plastic form, in a plastic paper or a plastic Ziploc bag, and put it inside of their backpack and carry it with them. So in case they get mixed up or the counselor is not with them or someone else is with them and they want to know what is going on with this child, that medical form is in that child's bag. Cuando ustedes vayan, cuando me refiero a una copia que carga la misma persona, es la copia propia de ellos, que tienen que tenerla protegida en algún tipo de plástico, un cobertor de plástico, una bolsa de Ziploc, por si en algún momento algo ocurre y ustedes no están con el niño y hay un consejero, ese consejero puede buscar en la bolsa y utilizar la información. And we as staff, volunteer staff, need to understand the seriousness of having this form with us. Y nosotros como personal voluntario tenemos que entender la seriedad de tener estas formas con nosotros. It has information about their medication, Tiene información acerca de sus médicos, de sus doctores, de sus medicinas, if they are allergic to anything. si son alérgicos a algo, It also has information about their doctor, la información de su doctor de cabecera, the contact person, la persona que se debe contactar en caso de emergencia. so it's very important that they understand that that piece of paper must be attached to their person. Es importante que entendamos que esa información, esa forma tiene que estar con cada una de las personas. For Con cada uno de instance, los niños. you're going to, well, we used to call it Oshkosh. I keep in my head, I keep saying Oshkosh, but it's Wyoming. Wyoming, Gillette, Wyoming. Ujú. Estamos ahora haciendo planes para ir antes lo llamamos Oshkosh, pero ahora es en Wyoming, Gillette, Wyoming. It's going to be over 70,000 young people there. Va a haber más de 70,000 personas allá And anything can happen. y cualquier cosa puede pasar. So it's important that you register the child appropriately Así que es importante registrar a los niños adecuadamente and that you bring the medication that the child is taking, y que carguen ustedes la medicación que el niño necesita tomar, especially if they have asthma. especialmente si tienen asma. It's important also that they walk with a lot of water in each person's bag, at least 2 bottles for the day or Es part of the importante. day. Es importante también que carguen en las bolsas de cada una de estas personas por lo menos 2 botellas de agua para el día. Because I was just in Jamaica for the Inter-American Division Camporee. Porque yo acabo de llegar de Jamaica, del Camporee de la División Interamericana. And I was working with the medical team. I was volunteering with the medical team, the mental health team. Y yo estuve trabajando con el equipo médico de ayuda médica y salud mental. And the number of young people that was fainting because they didn't drink enough water, they were dehydrated. Y hubo un número muy grande de personas jóvenes que se estaban desmayando porque no habían tomado suficiente agua. And some of them didn't bring their inhalers for their asthma. Y algunas personas con asma no trajeron sus inhaladores. Please make sure that the parents tell you exactly what's going on with the child. Por favor, asegúrense que los padres le digan con anticipación qué es lo que los niños tienen. If you yourself has allergies or any type of medical issues, please let your director know. Si alguno de ustedes sabe que alguno de sus niños tiene alguna situación médica, tienen que dejarle saber a su director. And please walk with your medication as well. Y también, por favor, caminen con su medicamento encima de ustedes. Turn it around. Next one.
Okay. When you're going on a trip, enforce the 2-adult rule of never being alone with a child. 2 person to 1 child. Cuando vayan a caminar, tienen que informar a su director de con quién están yendo. Hay una regla de 2 adultos When you're talking para to a estar child con or los you, niños. No pueden estar solos con los niños. when Tienen you're in a room with a child, your one person is facing the child, the other child person, the back is to the wall, facing to the door. Cuando ustedes estén con un niño en un salón, deben haber 2 personas, no pueden estar a solas con él. Uno tiene que estar al frente del salón y otro tiene que estar, ¿dónde, Sister Agatha? Where, Back se comparte. facing the wall, facing the door. The back to the wall, Okay. facing the door. Ok, y el siguiente tiene que estar mirando hacia la puerta, en dirección hacia la puerta, With the door open. con la puerta abierta. There may be times when you may be able to, you have to speak to the child one-on-one. Van a haber algunas ocasiones en que ustedes tienen que hablar con los niños en privado. Have the door wide open En ese caso, tengan la puerta completamente abierta and stand by the door. y usted esté parado junto a la puerta. So that as you talk to the child, if someone is passing, they would see you and they would see the child. Así que si alguien está pasando por ahí, lo pueden ver a usted en la puerta, ven al niño y lo ven a usted en la puerta. Because sometimes children tell lies. Can you repeat that? Sometimes children tell lies. They don't tell the Algún- truth. Y esto es porque en algunos casos, algunos niños pueden mentir. And this will protect you because someone will see you or should see you standing by the door while you're talking to the child. Y esta póliza puede ayudarlos, esta medida puede protegerlos porque va a haber alguien que los va a ver hacia afuera del salón. When talking to children, always have an open door policy. Cuando ustedes hablen con los niños, siempre tiene que tener una política de puertas abiertas. You are not allowed to share sleeping areas with non-family members. No se permite compartir áreas de dormir con miembros que no sean de su familia. That's why when we go to Adventure Campery, it's a family camp. Por eso es que cuando nosotros vamos a los campamentos de aventureros, la mayoría de veces es un campamento de familia. So we set up tent by families. Entonces ponemos las carpas por familias. And someone from the family is going to stay in there with that child or children. Y alguien de la familia se va a quedar con ese niño o niña. When we go to a Pathfinder camp, Cuando vamos al campamento de conquistadores, no counselors are to stay in the room or in the tent with the Pathfinders. no debe haber consejeros durmiendo en la carpa con los conquistadores. The Pathfinders can stay 2 or 3 or 4 in a room, no more than that. Los conquistadores pueden estar 2, 3 o 4, no más de eso, en una carpa. And the director is always to the front, to the head of the camp. Y la carpa del director debe estar hacia el frente, hacia la entrada del campamento. The boys on one side and the girls on the other side. Las carpas de los niños en un lado y las carpas de las niñas al otro lado. Behind the director's tent is the medical tent. Detrás de la carpa del director tiene que estar, al lado de la carpa del director debe estar la carpa de primeros auxilios. So in case something is happening, both the medical team or the nurse or whoever is in that tent together with the director can get to that child easily. Así, si algo ocurre, el director puede acceder fácilmente al personal médico que está en la carpa de primeros auxilios. Discourage all inappropriate touching. Discourage all inappropriate touching. Prevenir, prohibir casi cualquier contacto físico con los niños. If you need to talk to a child and you need to touch the child, ask the child permission to touch the child and touch the child on the shoulders. Si usted necesita por alguna razón tocar a un niño, pregúntele por su consentimiento y siempre solamente tocarle en el hombro. The same way if you want to hug the child, because I'm a big hugger. I love to hug. Sister Ruth knows that, right? I love to hug. I'll come up to you and I say, I'll hug you because I know Sister Ruth, so I'll hug her, right?
Igualmente, cuando uno quiere abrazar a un niño, en mi caso, yo soy una persona que le encanta abrazar. Los que me conocen saben que me encanta abrazar a las personas. But if you're going to hug a child, ask permission to hug the child. Pero si usted va a querer abrazar a un niño, tiene que pedir consentimiento, permiso a ese niño para abrazarlo. And you don't hug the child face to face, but side to side. Y uno no abraza al niño cara a cara de frente, sino del costado. Aquí. Very important that you know to do that. Es Because muy the children importante. can say you touch them inappropriately. Es importante que ustedes aprendan a hacer eso. De esa manera, nadie puede decir que han tocado a un niño de una manera no apropiada. Okay. Know all the different medical conditions of each of the children that you're taking with you, as well as the staff that you're going with, or support staff. Conozcan las condiciones médicas de los niños que están llevando con ustedes y del personal también de apoyo al staff. You are not to provide medication to anyone. They can have it in their bag, and when it's time for them to take it, you remind them and make sure that they take it, but you don't put it in their hands. Nosotros no estamos autorizados para darle medicamento a ningún niño. Los niños pueden tener medicamento con ellos y usted les recuerda la hora en que tienen que tomarlo, pero no están autorizados a tomar el medicamento y ponerlo en sus manos. Eso lo tiene que hacer. If, for instance, they need to take an injection, it's supposed to be under the medical tent with the conference medical team. Si ellos, por ejemplo, necesitarán recibir una inyección, ese medicamento tiene que estar en la carpa de primeros auxilios con el personal de médico. So there's a professional doctor or nurse that can administer it because we have written consent to do so. Así, el personal médico autorizado, una enfermera o un doctor puede aplicárselo, ya que tenemos la forma de consentimiento médico que permite hacer esto. For a consent form, a temporary guardianship or a temporary custody is not permission to treat a child. Can you repeat that, please, one more time? It's on the thing. Temporary custody does not give permission to treat a child if you have temporary custody of a person. Si algún adulto tiene custodia temporal o es un guardián temporal de un niño, ellos no pueden dar consentimiento para que un niño sea tratado. Let me explain that further. Y déjeme explicar eso. If I am the parent and my child is going to camp and I am not going, but you, the director, is going to take charge of the child, I can say I give you temporary custody of the child. Por ejemplo, si yo soy el padre de un niño, pero yo no estoy yendo al campamento y estoy dando autorización al director de que lleve a mi niño, le estoy dando custodia temporal. In order for me to administer or treat the child or get the child treated through the emergency room, you have to sign consent and authorize it, meaning that you have to get it stamped. Well, by what they call the persons that stamp it. Authorized? An authorized signature, yes, you have to get it authorized for me to do that. So you're giving me permission, but you're giving me an authorized signature saying that if anything happened to my child in my absence, I'm giving you permission to treat that child. Para poder llevar a este niño a una sala de emergencias, uno tiene que tener una firma autorizada, una firma que permita dar autoridad a la persona de llevarlo a ser atendido al hospital. And for the forms, it might be different in different conferences. So you have to check with your conference director or your director to find out what form that you have to fill out, what medical form, what consent form, what release forms that you have to sign or get signed by the parent. De conferencia a conferencia hay algunos cambios, entonces ustedes tienen que preguntar con sus coordinadores cuáles son las formas de consentimiento, las formas de permiso, las formas para tomar fotos que necesitan tener con ustedes. ¿Hay algunas preguntas a este momento? ¿Alguna pregunta? Any question? A ver, siéntense en libertad de poder comentar.
bien, creo que continuamos, Sister Agatha. Okay. You can change it. And they can also put it in the chat and Abby can help us read it. Oh, okay. All right. Volunteer screening requirements, I believe it's for every church around the North American division. Requisitos de antecedentes de los voluntarios. Church should be a safe place to bring our children. La iglesia debe ser un lugar seguro donde podamos llevar a nuestros niños. And everyone involved in working with a child, whether they are minors, must meet the church and legal standards requirements. Toda persona que se va a involucrar en trabajar con niños o menores debe alcanzar los estándares legales y requisitos de la iglesia. Who has to do it? ¿Quién lo tiene que hacer? As part of this effort, anyone over 18 who are voted to serve with our church or organizations must take the voluntary screening. Como parte del esfuerzo que estamos haciendo todas las personas de 18 hacia arriba, que hayan sido votados por por las organizaciones de nuestras iglesias o que son empleados por la iglesia para trabajar con menores de edad y adolescentes, tienen que completar esto. There are two parts to this requirement, screening requirement. Hay dos partes para este requisito. One is a course that you're taking, a sexual abuse course. Uno es un curso de prevención de abuso infantil. And the other one is the, Y el otro es I'm just, somebody's at the door. screening, Hold on a second. background check. Hold on a second. Somebody's at the door. They just broke my. Un segundo, alguien está. Mientras ella regresa, recuérdense que ustedes tienen que hacer esto, ya ha sido asignado, de crear su cuenta en Sterling Volunteers con el Adventist Risk. Algunos de ustedes sé que ya lo han hecho. Es un módulo de un video que ustedes deben tomar, tienen que crear una cuenta y al registrarse van a poner el nombre, primero la división norteamericana, la conferencia a la que pertenecen, la iglesia. Después van a poner si son trabajadores de la iglesia o si son voluntarios. En nuestro caso, todos somos voluntarios y se van a registrar en voluntarios como consejeros. Entonces, esto les va a dar el módulo, la clase de prevención de abuso infantil. Okay, so it's the background check and the abuse, sexual abuse course. Those are the two, the background check and the sexual abuse course. They must take those two. Las dos Everyone in the church. Las dos partes es el curso de prevención de abuso sexual y la parte de antecedentes criminales. Okay. And you may ask, I may be overstaying, so why do I have to do this? Can you repeat? I may be overstaying in my legality of being in New York or whatever. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, yo me he quedado más del tiempo fuera de mi visa, fuera del tiempo permitido. But the church is not going to report you. Pero la iglesia no los va a reportar. Esto no tiene nada que ver con inmigración. Cuando ustedes llegan a la parte de proveer su Social Security, pueden optar por no proveerlo. The only thing we want to know is that you have never abused a child before. Lo único que nosotros queremos con estos antecedentes es asegurarnos que ustedes no han abusado de un niño. Because if you have abused a child before, you cannot work within the church with a child or with the children. Porque si ustedes han abusado de algún niño, no pueden trabajar con niños en nuestra iglesia. So that's the only reason we're asking you to do the screening, especially the background check. Esta es la única razón por la que les pedimos que hagan estos pasos de escaneo de voluntarios por si hay alguien con antecedentes. And we are asking everyone, because the parents get in contact with other parents, the teachers, the Sabbath school teachers work with the children ministries work with the children, Sabbath school work with the children, the teen club work with the children. So in all facets
We're asking everybody to do this test, this Yes. voluntary screening. Estos pasos no son solamente para los clubes, son para todos los que estén en contacto con los niños. Si los padres van a estar trabajando con los niños, tienen que hacerlo. Si los maestros de escuela sabática también los tienen que hacer. Los directores, los que trabajan con clubes, los que trabajan con los ministerios de adolescentes. Todas estas personas tienen que hacerlo. And you may ask, how is this being paid for? Y ustedes pueden preguntarse cómo es que se paga esto. The church and the conference you're from is supposed to pay for this. La iglesia y la conferencia a la que ustedes pertenecen paga por esto, no les cuesta a ustedes. And this is the website that I have there in case you want to do it. It's the same the same website for all North American division. Este es el website donde ustedes lo hacen. Este es el website para toda la división norteamericana. Y por si acaso también lo tienen en sus prerequisitos en Google Classroom para que ustedes lo puedan hacer. Y cuanto antes es mejor. And your conference has a risk management team that will help you to get the right information or to get you your certification. Y su conferencia tiene un equipo de manejo de riesgos que se va a encargar de que ustedes obtengan la información necesaria. De hecho, vamos a tener un seminario más adelante acerca de manejo de riesgos. Okay, now we're going to do some scenarios, and I want you to identify whether the scenario exemplifies a serious staff member or not. Ok, ahora vamos a hacer algunos ejemplos con escenarios y ustedes me van a decir si estos escenarios dan ejemplo de un miembro del staff que esté serio o no. Así que les voy a pedir que quiten el micrófono, el mute, para que puedan participar. Okay, scenario number 1. Escenario número 1. The directors always takes a particular child home. There are other children to take home, but he only takes that one child. Los directores siempre siempre llevan a casa a un niño específico. Hay otros niños que hay que llevar a casa, pero el director solamente se lleva a ese niño. Is this a serious staff member situation? Why or why not? ¿Este es un miembro del staff serio o no? ¿Y por qué? Anyone can answer. Alguien que quiera responder. Creo que no es serio, porque no debería llevarse específicamente a esa niña todo el tiempo o ese niño. Le está dando mal aspecto, pues. Yes, it's a bad situation. It is. But So why this- do you think it's a bad situation? Es una situación mala, pero ¿por qué creen que es una situación mala? Porque después se puede prestar para malinterpretar la acción que él está haciendo, porque pareciera un privilegio, pero como ya hemos visto el trato con los niños, pues tiene que ser todo por igual. Y al That's llevarse a ese niño o esa niña, pues está dando mal aspecto a uno como miembro del staff que está viendo, o algún representante o padre que vea esa situación. You are correct again, because this child could be in danger. Your antennas should actually go up if you see something like that, because at one staff should not be at all times with another child. How many persons supposed to be with a child? Can anybody answer that? Como ustedes mencionaron, esto no es correcto porque ninguna persona debería estar a solas con un niño. ¿Recuerdan cuántas personas dijimos que tenían que estar con los niños? Mínimo 2. Minimal dose. If you have a group of 5 children, it's 2 to 1, 2 staff to 5 children. Si tienen un grupo de 5 niños, el radio es 2 adultos, 5 niños. One is always to the front and one is to the back so they can see what's going on. Uno está hacia adelante y otro está hacia atrás para que puedan ver en todo momento lo que ocurre. So you are correct again. Así que está correcto. Scenario number 2. Escenario número 2. A club went ice skating. One of the children fell and got his finger cut deep.
He was taken to the first aid at the rink. The EMT asked for his medical papers or forms, and the director took it out of the bag and gave it to him. Is that correct? Escenario 2. El club se fue a patinar en hielo. Uno de los niños se cayó y se cortó el dedo profundamente. Fue llevado a la estación de primeros auxilios de la pista de patinaje. El personal de respuesta médica le preguntó por sus documentos médicos, por su información médica, y el director lo sacó de la bolsa y se lo dio. ¿Esto es un personal de staff serio o no? Well, I would say it's ¿Es una persona seria, responsable o no? Sí, yes. That person is responsible because they remember that the child had it in their bag. Probably they didn't have their copy with them, so they took it out of the bag. That's why each child should have their copy in their bag, so that when you go to the emergency room, you wouldn't have far to look for it, or you wouldn't have to call around to ask for it. It's already in the child's backpack, and you can take it out and present it to the physician that is at the medical station. Este miembro de staff sí es una persona responsable, porque aunque él no tenía su forma con él, él sabía que el niño tiene una forma en su bolso y no tuvo que estar esperando y corriendo por todos lados buscando a la persona que tenía el documento, sino que lo tenía a la mano. The third scenario, a child has allergies. She went on a walk and no one checked if she had her EpiPen. That's a pin that's supposed to walk with and would stick them into the feet, into the what do you call it? Right. Their tights, so that they would make sure that they wouldn't go into convulsions or anything like that. So they forgot, they didn't check to see if they had the EpiPen. She ended up having an episode and was rushed to the hospital. Is that a serious staff situation? El escenario número 3 dice, un niño tenía alergias, nadie se aseguró de mientras ella caminaba, nadie la revisó si ella tenía consigo su EpiPen. El EpiPen es una medicación que uno se puede inyectar automáticamente en el muslo para evitar alergias. Entonces terminó teniendo un episodio alérgico y con convulsiones y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital. Este caso demuestra un personal serio, de staff serio o no serio. no serio, Ujú. no responsable. Yes, you are responsible because you're taking that child with you. So you have to make sure that the child has all the medication that the child needs in that bag when the child is going out with you. Because Yes. if the child don't have it, that same situation can happen. The child can go into convulsion. Correcto, hermana. Nosotros somos responsables de asegurarnos que los niños tengan consigo el medicamento que ellos necesitan cuando salen a caminar. Es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando se da la situación, tenemos el medicamento a la mano. I have gone on many camping situations. Even with my own staff, I had to end up in the emergency room with them because they failed to take their medication for high blood pressure or high cholesterol or diabetes. Yo he estado en muchas situaciones, inclusive con el staff, en el que he terminado en la sala de emergencias porque ellos olvidaron traer su medicamento para presión alta o presión de la sangre y tuvimos que terminar en el hospital. So I've learned from that situation. Así que aprendí de esas situaciones. Whenever I'm going on a long trip like that, I make sure I check with them and they show me their medication. Así que cuando voy en un viaje largo con ellos, yo chequeo y me aseguro de que me muestren que tienen el medicamento con ellos. Because I don't want an episode to happen again where I had to spend hours, probably 2 days in a hospital when I have other people's children to take care of. Porque no quiero volver a pasar por una situación en la que tenga que pasar muchas horas en el hospital o inclusive hasta 2 días cuando hay otros niños de los que también soy responsable. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any comments? ¿Algún comentario? Okay, change it, please. Please change.
So these are the different types of first aid kits. Make sure that your camp has one. I know that the conference would have a medical station, but you yourself supposed to have your own medical station. Can't hear you. Todo nuestro personal tiene que tener, todo nuestro campamento tiene que tener su botiquín de primeros auxilios, su equipo de primeros auxilios, así como vemos aquí en las fotos. So, and the children must know, or everybody on your campsite must know who to go to in case of an emergency like that. Y los niños deben saber y a quién asistir en caso de que tengan una necesidad de primeros auxilios en su campamento. The directors must know first what's going on, but they must also know, the nurses need to know who or what medication each child needs and what each child needs. Los directores tienen que saber en primer lugar, pero también las enfermeras necesitan saber qué tipo de medicamento cada niño necesita. Or each staff, you can say too. O del staff también, qué tipo de medicamento el staff o el niño necesita. Remember, you are not to disperse the medication. You are only to remind them to take it and ensure that they take it. Y recuerden que no están supuestos a darle el medicamento, solamente le pueden recordar que tiene que tomar el medicamento. Okay, you can change that. You can change it. Sister Agatha, one second, let me say something. Okay, go ahead. Dependiendo de la conferencia de ustedes, lo más probable es que la conferencia le dé una lista de los artículos que tienen que tener en su botiquín de primeros auxilios y esta lista varía de acuerdo al número de personas que tienen en su club. Así que en algún momento yo les voy a compartir la lista que tenemos en nuestra conferencia, pero vamos a chequear con la conferencia de ustedes para que sepan cómo preparar su botiquín de primeros auxilios. Thank you for that. Thank you for that reminder. Definition of child abuse. Who can tell me what is the definition of child abuse? What is child abuse? La definición de abuso infantil. ¿Quién puede darme una definición de abuso infantil? En su palabra. En sus propias palabras. Es cuando alguien hace algo que no debería hacer a un niño. Yeah, that's correct, but there are other things to it. I didn't hear that. ¿Alguien está hablando? I'm not sure someone said something and then someone else was saying something else. I'm not sure. Pueden repetir, alguien estuvo hablando al mismo tiempo y no se escuchó. Okay, child abuse is when a parent or a caregiver, whether through action or failing to act, causes injury, death, or emotional harm to a child. El abuso infantil es cuando un padre o alguna persona que está al cuidado de un niño, ya sea a través de una acción o a través de la falla de sus propios actos, causa daño, muerte o daño emocional o pone en un serio riesgo la seguridad del niño. Yeah. There can also be a physical mistreatment or neglect. También puede ser un maltrato físico o abandono. Negligencia. Negligencia. And the responsible party is someone, the person that is receiving the abuse is under 18 years of age. If they are older, it is still abuse, but it's not defined as child abuse. Adult. It's defined as adult abuse. Correct. Puede ser hecho por un adulto que está en el rol de responsabilidad hacia alguien que es menor de 18 años. Los abusos también existen para personas por encima de los 18 años, pero ya no se llama abuso de menores. And male as well as female can be abused. Y los varones, las mujeres, tanto como las mujeres o los hombres, pueden ser capaces de cometer abuso. Many times we hear about
the female being abused. We don't hear much about the male being abused. Muchas veces escuchamos acerca de las mujeres siendo abusadas, pero no escuchamos a los varones siendo abusados. But either sex can be abusive as well. Pero otros sexos también pueden ser, pueden ser abusivos, Types of abuse include physical abuse, Los tipos de abuso incluyen abuso físico, mental or emotional, abuso mental o emocional, sexual abuse, abuso sexual, neglect and maltreatment. abandono o maltrato. Change it, please. Change it, Ruth, please. Thank you. How can you recognize abuse in mental or emotional situations? ¿Cómo pueden reconocer el abuso, ya sea mental o emocional? Not allowing the child or the children to express their views or opinions. No permitir que los niños expresen sus opiniones o sus formas de ver. Ridiculating what they say. You're making jokes or fun of what it is they're saying. Haciéndolos sentirse ridículos por lo que dicen o burlándose de lo que ellos dicen. Telling them to shut up, quiet, don't say anything. If you say anything, I'm going to kill you. Silencing them. Diciéndoles que se callen, que si no se callan les van a hacer daño. Frequently shouting or threatening them. Continuamente gritándoles o amenazándoles. Giving the child a silent treatment instead of when the child is trying to tell you something, you're ignoring the child, you're walking away from the child, you're giving the child a silent treatment. Dándole la ley del hielo al niño como castigo, dejando de hablarle como castigo. Ignorando. Bullying, including online bullying, is also a form of abuse. Bullying, no sé cómo traducirlo en inglés, pero ustedes saben que es una forma de abuso cuando uno hace un acoso a una persona, ¿verdad? Incluyendo el acoso por internet. And most time, if you stand up to the bully, that person will leave you alone. En muchos de los casos, la mayoría de veces, si uno se enfrenta a la persona, al bully, a la persona que le está haciendo el acoso, ellos lo van a dejar tranquilos. Stop, I don't like it. Le dice, para, no me gusta. That is one way of telling the bully to stay away from you. Esa es una de las maneras de decirle al abusador, al bully, que se mantenga lejos de ti. The sucking of the thumb. You are 12-year-old and you keep sucking the thumb all the time. That is a form of abuse that is taking place in your life. Cuando ustedes ven que los niños se chupan el dedo, esa es una señal de un comportamiento inapropiado que puede expresar que hay una forma de abuso en el niño. Or you're 5 years of age, you have never you're 5 years of age, you have never wet the bed before. All of a sudden, you're wetting the bed all the time. O por ejemplo, si su niño de 5 años ya no estuvo mojando la cama y de repente se empieza a orinar en la cama, esa es una señal de que está pasando algo. Or I'm talking to you and all of a sudden you're putting your hands up to try to stop me from hitting you and I'm not hitting you. O, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y de repente ustedes levantan el niño levanta la mano como para protegerse, como que lo van a golpear, pero usted no lo iba a golpear. Esa es señal de que el niño está atravesando una forma de abuso. The child was always outgoing and outspoken. All of a sudden, the child is withdrawn, anxious, and afraid. Si el niño era desenvuelto, le gustaba participar y de repente se volvió introvertido, tímido y con temor. Don't want to be around the parents. They go to school and when time to go home, they're kind of hiding in the classroom. They're trying to find friends to talk to.
telling the friends, can I go home with you? Can I do this with you? Can I do something with you? They just are afraid to go close to their parents. Lack of attachment to the parents or the caregiver. Si antes de ir volver al hogar, los niños no se quieren ir, no quieren volver con sus padres o con la persona que los cuida y dicen que no se quieren ir y que les gustaría quedarse. Es una señal de que hay una forma de abuso. Okay. Change it again, please. Ruth, change it. Okay. Continuation of abuse. If it's a sexual abuse, the assault by the person that is assaulting you is called the perpetrator, and such as rape or oral sex, that is sexual abuse. En cuestión de abuso sexual, si hay algún tipo de penetración, violación o sexo oral, eso es abuso sexual. Non-penetrating sexual activities such as touching outside of clothing, rubbing, kissing, and masturbating with the child. Hay actividades sin penetración sexual, como tocarlos por encima de la ropa, rozarlos, besarlos o masturbarse enfrente de ellos. Telling dirty jokes to a youngster. Decirles historias o chistes sucios de índole sexual. Or telling the person to watch sexual performance of a sexual act, or getting a child to watch such acts like pornography and sex and sex. Hacer que los niños cometan un acto sexual o hacer que ellos miren mientras algo así se está haciendo, como por ejemplo mirar pornografía. Eso es una señal, eso es abuso sexual. Forcing or inviting a child to undress for sexual gratification. Pedirle a un niño que se desvista por gratificación sexual. Forzando. Yes, you're forzando. Flashing or showing one's genital to a child. Open it, close, naked, opening it and closing it back. Mostrar los genitales a un niño o pedirle que ellos se los muestren a los adultos. You find that a child running away from home often is also a form of abuse that is happening with that child. También cuando los niños escapan de su casa es una señal de que están sufriendo algún tipo de abuso sexual. And changes in the mood or appetite. They was eating fine, all of a sudden they don't want to eat, they don't want to do anything, they just want to sit home, they don't want to go out, they don't want to play, they don't want to do anything. Cambios en el apetito o en el humor del niño. Antes estaban con hambre, ahora no quieren comer, no quieren salir a jugar, no quieren hacer actividades. Ese también es una señal de que pueden estar atravesando abuso sexual. I'm going to give you a scenario about a child running away and tell me, what would you do? If you have a child, a 14-year-old, and that child is constantly running away from home, not going to school, being truanted from school, and not wanting to do anything at all, what would you do with that child? How would you help that child? Les voy a dar un escenario y quiero que me contesten cómo podrían ayudar a este muchacho. Un muchacho de 14 años que está continuamente escapándose del hogar, no quiere volver a su casa, se está escapando continuamente. ¿Cómo podrían ustedes ayudar a ese niño? Ese adolescente. A ver, por favor, participen. Díganme qué ideas tienen ustedes de cómo podemos ayudar a este adolescente. No one want to attempt it? ¿Nadie quiere intentar responder a esto? De 14 años, dijo. 14 años, sí. Correct. Pienso que a esa edad sería bueno hablar con él y tratar de indagar qué sucede. Okay, that's one way. Hablar con Anybody else? alguien más. I always tell my parents that they need to learn to know their children.
Yo siempre les digo a los padres que tienen que saber, aprender a conocer a sus hijos. And I would tell the directors and the counselors the same thing. Know the children that's in your club. Y le diría lo mismo a los consejeros y al staff y a los directores. Aprendan a conocer a sus niños. Observe them. Obsérvenlos. Listen to them. Escúchenlos. Because many times children are telling us what's going on with them and we are not listening. Porque muchas veces los niños nos dicen qué es lo que está mal con ellos, pero nosotros no estamos escuchando. And sometimes it's a verbal language that they're portraying. Y algunas veces nos lo dicen verbalmente, pero no escuchamos. So if you know the child, you would know what's going on with the child. Así que si ustedes conocen a sus niños, van a saber cuando algo está mal con ellos. Allow the child to speak with you and you listen. Permitan que el niño hable con ustedes y ustedes escuchen. I would listen to a child and I would believe a child if the child tell me that he or she have been sexually abused rather than believe an adult. Yo prefiero 1000 veces escuchar a un niño si el niño me dice que él está sufriendo abuso sexual que escuchar la palabra de un adulto que me está diciendo. Because most times children tell what they see and what's happening around them. Porque en la mayoría de veces los niños dicen la verdad y dicen lo que les está ocurriendo. I can't say the same for an adult. Y no puedo decir lo mismo por un adulto. So I would believe them before I believe an adult. Así que yo le creería a un niño antes que creerle a un adulto. And if I see something like that is happening, that the child continually running away from home, you need to address the situation with the child. What's going on here? Y si yo veo que un adolescente está continuamente escapándose de su casa, hay que atender a esta situación y preguntarle qué está pasando. The child will usually tell you what's going on. Y los muchachos usualmente les van a decir qué es lo que está pasando. Not every person is able to talk to a child about sexual abuse. No todas las personas son capaces de poder hablar con un niño acerca del abuso sexual. And not every child is going to trust you as a person. Y no todos los niños van a confiar en usted como una persona para decirle lo que está pasando. So find someone that the child would trust to talk with the child. Así que encuentren una persona en la que ese niño confía para que esa persona pueda hablar con el niño. Or find a professional to deal with the situation. O encuentren a un profesional que pueda lidiar con esta situación. I have encountered situations in churches because I go from church to church and do trainings on child abuse and neglect. Yo he encontrado situaciones en otras iglesias porque yo voy de una iglesia a otra dando entrenamiento acerca de abuso infantil. That the pastor put the information under the rug. Y usualmente los pastores ponen la información que ellos tienen, la esconden debajo de la alfombra. Why? ¿Por qué? Because the first elder is very close to them and they know the first elder. So they believe that the first elder would not abuse a person or a child. Porque usualmente involucra personas como por ejemplo el primer anciano y el pastor conoce al primer anciano y él sabe que el primer anciano no sería capaz de hacer algo así. Or another pastor may have abused a child, but oh no, a pastor can't do that. He's a pastor, he's the man of God. O el mismo pastor, entonces otras personas dicen, no, el pastor no haría eso, el pastor es un hombre de Dios, él no sería capaz de hacer eso. When I've seen that as a social worker, I reported it firsthand. Cuando yo encuentro estas situaciones como una trabajadora social, yo tengo que reportarlo inmediatamente. But we are all reporters. Todos nosotros aquí podemos reportar. In New York City, they say if you see something, say something. Aquí en Nueva York tenemos un dicho que es, si ves algo, di algo. The same way in social work, we say, even if it's not founded or if you're not sure that it's happening, you report it.
decimos que en el ámbito del trabajador social, si aunque no estés seguro, si sospechas de algo, tienes que informarlo. So Diario. you don't wait to call the parents or to call the pastor or to call anybody. If you know that the child is being abused, the child has confirmed to you that the child is being abused, you don't have to wait and find out if it's for sure or if it's not for sure, if it's true or if it's false. You report it. Si nosotros tenemos conocimiento de que un niño está siendo abusado, él nos ha dicho que está siendo abusado, no tenemos que estar contactando a los padres o al pastor o al anciano. Inmediatamente tenemos que reportarlo porque el niño nos ha dicho que está sufriéndolo y no es nuestro deber estar investigando. You call 911 immediately. Ustedes llaman al 911 inmediatamente. There are other state clearance numbers. I think I have it in this write-up, so I will share it with you. If not, different states have different areas for state clearance registry. Yo tengo algunos números que voy a compartir con ustedes telefónicos para poder llamar, pero también dependiendo del estado hay números adicionales que ustedes pueden llamar para reportar o pedir ayuda. So find out what your state clearance registry in your conference is and in your state. Encuentren dónde pueden buscar los registros o los lugares de ayuda en su estado. Sometimes you report a situation and it's not the exact situation. Algunas veces ustedes reportan una situación y no es exactamente eso lo que está pasando. It's not your responsibility to find out the truth. No es tu responsabilidad investigar cuál es la verdad. The state clearance registry would send someone within 24 hours to your house or that person's house to find out what's going on. El Departamento de Seguridad Infantil va a mandar a una persona inmediatamente a investigar qué es lo que está pasando. So it's not your fault again to find out if it's true or if it's false. Así que no es nuestro deber estar investigando si es verdad o no es verdad. Sister Agatha, tengo una pregunta. The State Clearance Department, ¿eso es lo mismo que State Clearance Registry, that's the department that deals with all the different emergencies regarding sexual abuse of children. Okay, eso es lo mismo que el Departamento de Yeah, Protección. they have state clearance registries throughout, but the numbers are different. Okay, so lo que ella está diciendo, el State Clearance Registry, eso es el departamento que se encarga de proteger a los menores y varía de acuerdo a los estados en que estamos. Yes. Okay. One more second. Hermano Pivaral, usted tenía un comentario, disculpe que no vi su mano a tiempo. Usted estaba levantando la mano. Sí, pero ya la contestó en uno de los puntos. Ok, no hay problema, gracias. Okay. Continuemos, Sister Agatha. Okay. So we have to make sure that we're not taking responsibility or blame for reporting a situation and it's incorrect or that it's not true, it's false. Así que nosotros tenemos que ser responsables para reportar las cosas y no es nuestro deber estar investigando si es verdad o es falso. The saying is, if you suspect it, you report it. Lo mismo, si ustedes sospechan algo, se reporta. So you don't have to say, oh, I feel bad about this. I should not have called this. They're going to remove the child from this home. That's okay. They remove the children from the home until they find out and did the investigation. And after they make their investigation, they can replace the children back. Sometimes it takes a while because there are other situations happening in the household that we don't know about, but that needs to be clarified or needs to be taken care of before they put the children back. No se sientan mal, no piensen que con pena de saber que ese niño va a ser retirado de su hogar y a usted le da pena y por eso no llaman. No, lo tienen que llamar y el Estado viene, remueve el niño de ese lugar hasta que se haga una investigación y en muchos casos, aunque no es el caso de que se sospechaba, siempre se encuentran condiciones, circunstancias que se están dando en el hogar. Y si no hay nada, el niño va a ser retornado a su hogar. O de lo contrario, ellos pueden descubrir algo más que estaba ocurriendo en ese hogar y que no sabíamos. Sometimes a neighbor can report that something is happening in your home
and they still have to come out and investigate it. Muchas veces hasta los vecinos pueden reportar algo que esté ocurriendo en nuestros hogares y el departamento va a venir y va a investigar qué es lo que está pasando. And that's okay. Let them check if they want to check. Y eso está bien. Déjenlos que investiguen si tienen que investigar, que si tienen que revisar, que revisen. Okay, change. Change. Ruth, can you Yes, change? 1 please? second is Okay. processing. All right. Sorry. And too quick. Yes. We're ready. We changed it. Okay. Neglect or maltreatment. If you leave a child alone for a long time, Abuso That's o abandono. Si usted deja a un niño, neglect or maltreatment. sí, abandono o maltrato. Si Right. usted deja a un niño solo por mucho tiempo o lo está exponiendo a algún daño. At what age do you think you should leave a child at home? ¿A By qué edad who always creen like? ustedes que los deberían dejar solos a los niños en el hogar? ¿Alguien que me pues, conteste? ¿A qué edad se puede dejar solos a los niños en su casa? En algunos estados a los 12 años, dependiendo las horas también. Yes, it depends on the maturity of the child. Sí. If a 9-year-old is mature enough and can understand the difference between neglect and maltreatment or abuse and physical abuse, sexual abuse and physical abuse, they can stay home for at least 2 hours by themselves. I wouldn't leave them longer than that, a 9-year-old. A 12 to a 14-year-old, you can leave them for half a day or a day, depending on their maturity. If you tell that child, when anyone comes to the door, do not open that door, and they understand that they're not to open that door for anybody other than you, I would leave that child home for a few hours. Eso depende en la madurez de cada niño. Si un niño de 9 años es maduro suficiente como para entender los conceptos de abuso físico, abuso sexual, de no abrirle la puerta a un desconocido, de saber de no abrir la puerta a una persona que no conozca, entonces se lo puede dejar por un promedio de 2 horas. Si es un niño de 12 o 14 años que ya es más grande, más maduro y entiende estos conceptos, uno lo puede dejar por mediodía. Any questions on that ¿Alguna pregunta? or comments? ¿Comentario? Muy bien. Let's keep going. Okay. Vamos a- Having dental or medical care needs that are not being met. Say, for instance, the child constantly saying that they have they can't see the board. They can't see the board because they don't have glasses and they need glasses. And the school send letters home to the parents saying, take your child to the eye doctor. And the parents haven't responded to the school, haven't sent a letter back and say, well, I'm going to take the child, I'm waiting for an appointment or anything like that. The school can call a neglect on you. They can call the state and say, this parent is neglectful. We have sent several letters home telling her that the child can't see the board, the child need glasses. She have not responded to us and she or he hasn't taken the child to the doctor. Por ejemplo, abuso y abandono también, maltrato incluye si es que hay necesidades médicas o dentales que no están siendo cubiertas. Por ejemplo, si el niño necesita lentes y la escuela mandan cartas al hogar diciendo que ese niño necesita lentes y manda varias cartas y el padre lo está ignorando, la escuela tiene el deber de reportar a este padre por abandono o maltrato porque no están siendo las necesidades médicas de este niño no están siendo provistas. Locking a child in a room or in a closet is a no-no, and that's a form of neglect. Cerrar a un niño en un cuarto o en un closet es algo que se prohíbe y también es una forma de abuso o maltrato. Says nobody looks at them at home. They ignore them, ignore them, ignore them. They're right in front of them and they pass them straight. They don't talk to them. They don't listen to them. They don't hear what it is they're saying. That's a form of maltreatment. Si hay alguien en casa, pero ignora a los niños, les pasa por el frente, camina por el frente, pero ignora lo que le dicen, ignora lo que ellos necesitan. Eso también es un maltrato.
stealing or begging for food or hoarding of food from the garbage. I've seen many children at times going into the garbage looking for food. That's called hoarding. That's a form of neglect and maltreatment at the same time. Si vemos que los niños roban comida o ruegan por comida o empiezan a almacenar comida de la basura o de otros lugares, yo he visto muchas veces que los niños hacen esto. Esa es una indicación de que el niño está atravesando abandono o maltrato. I'm retired now, I'm a retired social worker, but when I was a social worker, I have seen foster parents lock the refrigerator from a child so the child cannot get food to eat in the night. En este momento ya estoy retirada, jubilada, pero cuando estuve trabajando como trabajadora social vi en muchos casos que los padres cerraban la refrigeradora con un candado para que los niños no sacaran la comida. Y esta también es una forma de abandono, de maltrato o abandono. And what I do, I make them unlock it. At the same time, I reported it and make them move that child from that home because there's too much food in New York City to take away from that child. Entonces lo que yo hago en ese caso es reportarlo, sacar al niño de ese lugar, porque en el caso de Nueva York tenemos comida, no hay necesidad de que se esté prohibiendo la comida a los niños. Not providing adequate shelter, including abandoning a child or excluding them from the family gathering or the family home, is a form of neglect. No proveer al niño un lugar de albergue adecuado, incluyendo abandonarlo o excluirlo del hogar familiar, es una forma de maltrato. All of these that I'm talking about causes psychological effect on each child that is happening to. Todo esto causa un efecto psicológico en los niños que lo atraviesan. Sister Agatha, we skip the personal care. Yeah, that's fine. They will have this. You can share this with them. That's fine. Okay. They'll have it because I see the time and I know that they're tired. Okay, and perfect. So I'm trying to shorten it. Este PowerPoint se va a compartir con ustedes. Yes, turn it again. Let's see how much more we can do and then we can finish up. 5 ways to prevent abuse. Remember, we talk about the background screening, okay? Perform the background checks on all staff and volunteers. Estas son 5 maneras de prevenir el abuso. El primero es el background check, la revisión de antecedentes que podemos usar, de la que hablamos para proteger a los niños. La protección el entrenamiento que estamos recibiendo de protección infantil, la supervisión, hablar con los niños y adolescentes acerca del abuso y reportar si es que sospechamos que hay abuso. Remember to talk to your children, please. Recuerden Protection and supervision. Safeguarding our children is utmost. Okay, so protección y supervisión. Debemos cuidar a nuestros niños lo más que podamos. 2 adult policy, as we said. 2 adultos, la política de 2 adultos por niño. Have 2 adults present in children's classroom or activities. Tener 2 adultos presentes en los salones o en las actividades de los niños. Open door policy and discourage one-on-one contact with any child. Una política de puertas abiertas y evitar tener contacto de 1 a 1 con el niño. If it's not possible that you have 1 or 2 persons in a room, station a person by the door or you stand by the door and the child is inside so you can face in the child and your back to the outside. Que tenemos que estar con ellos a solas, ya saben que tiene que pararse al lado de la puerta con la puerta abierta y el niño en el cuarto. If you're going to ask a volunteer to work with you, you must look at the 6-month policy. Make sure that for 6 months, you observe that person taking care of their own family, taking care of the church, taking care of people in the church, watch them how they deal with other people and with other people's children. La política de 6 meses. Esta política dice que antes de involucrar a un adulto a trabajar con menores de edad debe pasar por lo menos 6 meses en los que uno observa cómo esta persona interactúa con los menores. Especially if they're coming from another church, make sure that you get a letter coming from that church saying that they're in good and regular standing. If they were working, get a letter from their school or wherever they were working
saying that they're in good and regular standing on the job and that they have never abused a child before. Especialmente si son personas nuevas que están viniendo de otras iglesias, requiérenles que traigan una carta de recomendación de esa iglesia diciendo que están practicando las normas correctas de la iglesia y que no han abusado de ningún niño. Igualmente le pueden pedir una carta de recomendación del trabajo donde garanticen que no han abusado de nada. And have regular trainings. It could be any type of training, but have regular trainings for your volunteers, especially where they can nurture their faith. Mucho entrenamiento. Mantengan sesiones de entrenamiento constante con los maestros o con el staff y los voluntarios para que ellos entiendan y puedan practicar una naturaleza de buena fe. And they are to consult their conference in order to ascertain what conference procedures and requirements these trainings need. Y tienen que consultar siempre a su conferencia cuáles son los requisitos o qué pólizas tienen que estar seguidas de acuerdo a la posición de su conferencia. Turn again, please. Transportation guidelines. Guías de transporte. You must have adequate gender appropriate supervision for boys and for girls. You cannot put a boy with a girl, a lady counselor, or a lady counselor with a boy. It must be boy with boy and girl with girls. Tienen que tener consejeros adecuados de acuerdo al género de los niños. No se puede poner una consejera con un niño y un consejero con una niña. Tiene que ser una consejera con una niña y un consejero con un niño. Written consent from the parent is a must. El consentimiento escrito de un padre antes de poder transportar a alguien tiene que ser necesario, un requisito. A copy of the trip itinerary with the telephone numbers for leaders should be made available to parents and guardians. So before you leave to go on your trip, the parent and the guardian must know your name and telephone number in case they need to reach you. Se debe proveer un itinerario con los planes del paseo y con los números de los líderes que ellos van a contactar antes de el viaje para que ellos tengan esta información a la mano. Don't wait until the appropriate time to make arrangements for your trip. Start planning months in advance. No esperen hasta el último minuto para empezar a hacer arreglos para su viaje. Empiecen a planificar con meses de anticipación. Know who the driver is. Make sure they have a driver's license and that it's not expired. Sepan quién va a ser el conductor, el que va a manejar, que tenga una licencia adecuada en regla y que no tenga ni... Make sure that the insurance is not expired as well. Que su seguro no esté expirado. And if you're going on a long trip like the one in 2024 where you're going to Gillette. Y si van a ir en un viaje largo como en el 2024 que vamos a ir a Wyoming, Gillette para el campo internacional. Contact your conference youth director or the risk management director and make sure you have insurance for that trip. Contáctense con el director del Ministerio Joven de su conferencia o con el director de manejo de riesgos adventistas para asegurarse que el grupo que usted lleva cuente con el seguro apropiado de viaje. And it shouldn't cost you a lot. It's under $20. I think it's $15, but I don't remember. No debe costarles mucho. Está por debajo de los $20 por persona. It's always good to have additional insurance. Siempre es bueno tener un seguro adicional. Sister Agatha, let me elaborate on this a little bit. Okay. Voy a elaborar un poco en esto. Si ustedes saben que nosotros tenemos la página de riesgos y control de riesgos adventistas. Si en algún momento ustedes tienen que hacer un viaje con su club y sienten la necesidad de tener este seguro, por ejemplo, si usted va en su carro, pero en su carro está llevando otros niños que no son sus niños
por algún motivo, si algo ocurre, el afectado va a ser el seguro de la persona que está manejando. Entonces, para evitar esas cosas, siempre es bueno tener un seguro adicional del Adventist Risk Management, control de riesgos adventistas. Uno puede sacar una cuenta gratuita ahí. Van a la sección de viajes misceláneos. Para hacer esto, el viaje que ustedes están haciendo tiene que estar aprobado por la Junta de la Iglesia y va a poner los nombres de las personas que van, la edad que ellos van. Y me parece, si es un viaje de un día, no cuesta más de $1 por persona. No pasa en algunos casos no pasa de 50 centavos. No se perjudican mucho, no pierden mucho, pero les da un seguro adicional en caso de daño o muerte. No queremos pensar en los casos tristes, pero siempre tenemos que estar precavidos porque llevamos a otros niños que no son nuestros hijos y hay que cuidarlos como un tesoro. Y no es justo poner esta responsabilidad sobre una persona que está llevando su auto, digamos, de manera voluntaria, apoyándolos en caso de que algo ocurriera. Este seguro les proporciona con tarjetas médicas que ustedes pueden tenerlas en su teléfono o pueden recibirlas por email. Y es algo que se puede sacar hasta el mismo día antes de salir. Yo lo he hecho cuando vamos a la playa, That's correct. cuando vamos al lago, cuando vamos a algún viaje que tenemos que montarnos en un vehículo. No le hace daño a nadie gastar menos de $1 por niño adicional si es que eso nos va a dar tranquilidad. Y también los padres usualmente se quedan más tranquilos cuando yo les digo, miren, aquí vamos, aquí está la copia del seguro adicional. Y como dijo Sister Agatha, que necesitamos copias, yo siempre le hago llegar una copia al pastor o al primer anciano y decirle, aquí está el seguro del grupo que vamos en caso de emergencia. Okay. No male is to sleep in the male tents, and no female is to sleep in the female tents, right? No debe haber varones durmiendo en la carpa de mujeres y mujeres durmiendo en la carpa de varones. But if it's an emergency situation, an adult considers it necessary to be in a child's sleeping area without another adult being present, he or she should immediately inform another adult or the director that is responsible for the group. Si se cree que es una circunstancia de emergencia y que se necesita un adulto durmiendo en el área de los niños, se debe reportar inmediatamente al director de la situación y tratar de conseguir una segunda persona. Okay, and the reason why they must have 2 adults in each vehicle so that the drivers can pay attention to the road and not talk to the campers while he is driving. Cuando se maneja, siempre se necesita una segunda persona y la razón por la que se necesita una segunda persona es porque el conductor no puede estar cuidando a los niños, él se tiene que concentrar en manejar. Entonces, la segunda persona se encarga de ocuparse de los niños. That's correct. They are not allowed to use a 15-passenger van. No se permite usar una van de 15 pasajeros. Because it's a liability, it's a risk management liability. Too many people have died in a 15-seater van. Las vans de 15 pasajeros son un riesgo muy alto y el seguro del manejo de riesgos adventistas no lo permite. Han habido muchos accidentes, mucha gente ha muerto en las vans de 15 pasajeros. Entonces, si ustedes van a rentar una van de ese tipo, evítenlo, renten otro tipo de vehículo. Okay. The next one. Sorry. That's okay. I The skip one? safety and well-being. Go ahead, go back to that one. That one is important. Go back to that one. I forgot about it. Just reminding you that written consent by a parent or guardian must be done for each child going on the trip, including the adults. So the adults must have a signature for someone in case they need to reach an emergency contact. They need to have an emergency contact. La autorización de los padres es una autorización escrita por cada uno de los niños que van en ese viaje debe ser proporcionada y también la autorización, el permiso para los adultos, al staff, porque ellos tienen que tener alguna persona para contactar en caso de emergencia en esa forma. Okay, you can go to the next one. I just wanted to bring back that. In conclusion, yes, that's the resources that we have.
but the safety and well-being of each child or youth under your care is of the greatest importance. Must remember that. El seguro y el cuidado de los niños que están bajo nuestra supervisión es de importancia extrema. Zero tolerance of child abuse is a must. No debemos permitir el abuso. Cero tolerancia al abuso infantil. Always have a minimum of 2 adults supervising children participating in your ministry. Un mínimo de 2 adultos supervisando a un niño en las actividades de ministerios de clubes infantiles. Know the specific medical needs of each child and your staff and the prescription of medications they are taking. Conocer las condiciones médicas de los niños y del staff y los medicamentos o prescripciones médicas que ellos están tomando. Don't skip permission forms and medical disclosures. They are a life-saving situation. No se salten conseguir las formas y los permisos y las formas médicas que necesitan porque salvan vidas. Preparation and awareness are the key to having a safe ministry. La preparación y estar conscientes son claves para tener un ministerio seguro. Know the warning signs for child abuse, whether it's physical, mental, malnutrition, or emotional. Conozcan las señales de abuso infantil, ya sea que sea físico, mental, emocional o sexual. No, pray continually that everyone in your ministry will be vigilant about safety and that the children under your care will remain safe. Oren constantemente para que todas las personas en su ministerio puedan estar vigilantes y asegurar que nuestros niños se mantengan seguros bajo nuestro cuidado. You are taking on a responsibility like no other. Ustedes están asumiendo una responsabilidad sin comparación. And for this reason, you have to step up your game. Y por esa razón ustedes tienen que mejorar su juego. You have to have eyes, as we call it, eyes behind your head. Ustedes tienen que tener ojos detrás de su cabeza. Because you have to be able to see everything and be vigilant about every and anything. Porque tienen que estar vigilando y ser capaces de verlo todo de día y de noche. You have other staff, not yourself, so you delegate situations. Por eso es que ustedes tienen más staff, porque tienen que delegar, no van a darse abasto ustedes solos, tienen que delegar. So please, directors, don't try to take on all the work yourself. Así que por favor, los directores no traten de ponerse todo el trabajo encima, tienen que delegar. Delegate situations. Deleguen las situaciones, las responsabilidades. When you go to camp or you go any place, have a team of supervisors that is going to set up during the night. Cuando ustedes vayan a algún paseo, tengan un equipo de supervisión que se encargue de cuidar el lugar en la noche. You can have shifts of supervisors. Ustedes pueden tener turnos para los supervisores. 2 hours shift is good. It's very good. Turnos de 2 horas son buenos. Because then you will know what's happening in your camp. And I'll give you an example. Porque entonces ustedes van a saber lo que está ocurriendo en su campamento. Y les voy a dar un ejemplo. Within our conference, Greater New York Conference, En nuestra conferencia de la Greater New York, we have a team of security that takes care of the entire camp. nosotros tenemos un equipo de seguridad que se encarga de cuidar el campamento entero. But each camp or each club is to have their own security. Pero cada club debe tener su propia seguridad, su propio equipo de seguridad. So while the security around the camp is making rounds around the camp, Así que mientras el equipo de seguridad del campamento está haciendo rondas en el lugar, en todo el campamento, you're keeping guard in your own campsite. tú estás haciendo lo mismo en tu propio campamento. Once there was a situation at one time Hubo una situación en un momento that the security was taking care of the outside. que la seguridad se estaba encargando de una situación en el perímetro. And one particular club, the directors and everybody went to sleep. Y en un
club en particular, el director y todo el staff se fueron a dormir. But the campus, the Pathfinders decided that with another club that they were going to go to the other club and sleep. Mientras los conquistadores de un club decidieron que todos ellos se iban a levantar e iban a ir al campamento de otro club a dormir. And it wasn't girls with girls or boys with boys. Y no era niñas con niñas y niños con niños. It was girls and boys sleeping together. Eran niños y niñas durmiendo juntos. If that campsite, if that director wasn't smart enough, when she heard something going on, she got up and go over to see what was going on, we'd have a lot of problems that morning when we get up. Si el director no se hubiese levantado al escuchar ruido y darse cuenta que algo estaba pasando y se hubiese levantado a revisar, hubiésemos tenido muchos problemas a la mañana siguiente. That's why it's important that you keep track of what's going on your own campsite by having your own security. Por eso es que es importante que en su propio campamento ustedes tengan su equipo de seguridad que sepa lo que está ocurriendo en todo momento. I thank you for the time that we spent, Les agradezco por el tiempo que hemos compartido and I challenge you to go forward and do the right thing with your children. y les encomiendo que vayan y pasen tiempo con sus muchachos y los conozcan. Just remember that these are the children loaned to us by God. Recuerden que estos muchachos son los niños que Dios nos ha prestado. And when he comes again, we have to give account for each child. Y cuando Él regrese, tendremos que dar cuenta por cada uno de ellos. So when you think about these children, think about them as your own child. Así que cuando piensen acerca de nuestros conquistadores, de nuestros niños, piensen en sus propios hijos. In that way, the children will remain safe because you wouldn't want your child to have any disagreement or any situation happening that would harm them. Y de esa manera nos vamos a asegurar que todos ellos estén seguros, porque ustedes no permitirían que sus propios hijos tuviesen una situación que los ponga en peligro o que los ponga en riesgo. Bendiciones a ustedes en este ministerio que tú estás. Amén. Gracias, Sister Agatha. Any questions? ¿Hay alguna pregunta, alguna circunstancia, situación que se haya dado en la experiencia que ustedes tienen que quisieran hacer pregunta o quisieran comentarla o compartirla antes de que Yo cerremos nuestra sesión? tengo una inquietud. Sí, hermano. Dice que en un solo día puede hacer el trámite para obtener el seguro. Sí, de preferencia, por ejemplo, si ustedes van a ir a Wyoming, de preferencia eso se tendría que hacer unos días antes. Pero los seguros misceláneos, que son para un viaje de un día o de 2 días, y si no tienen números de personas seguro, ¿verdad? No sabes si, digamos, Pepito va al viaje o no va al viaje, entonces está esperando que los padres le confirmen y se aparece a la hora que ustedes están subiendo al bus. Entonces, aún en ese momento usted le puede sacar el seguro porque funciona casi de manera instantánea. Usted va, llena la aplicación, inclusive tiene la opción de empezar la aplicación días antes, guardar el borrador y después completar, agregar todos los nombres que caigan sobre ese grupo y se paga y de manera automática. Entonces usted elige si quiere que lo manden por correo electrónico o por mensaje de texto las cartas del seguro, las tarjetas del seguro. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta para nuestra hermana Agatha? Muy bien. Es importante que ustedes llenen de la página de Sterling Volunteers. Está en el Show them Google Classroom. the resource form. The next page, I think, has the resource form. It might be different, but they can get an idea. Let me see. Ok, en esta página ustedes también lo tienen en Google Classroom.
Déjenme ver si lo puedo abrir. Tienen que crear una cuenta. Sé que algunos de ustedes ya lo hicieron. Tengo entendido mi hermana Yubiri. Ella ya sacó el curso. Van a ver un video y van a tener que contestar cuestionarios similares a los que Sister Agatha nos hizo hoy, que les dan una situación y ustedes tienen que responder distintas cosas, entender los conceptos de el abuso sexual, negligencia, maltrato, abuso físico, abuso emocional, ¿verdad? Hay un cuestionario. Tómense el tiempo de hacerlo cuanto antes, porque recuerden que para trabajar con los niños, este es un requisito. Entonces, si ustedes van a estar trabajando, usualmente en el escenario ideal, no se permitiría a nadie que empiece a trabajar en un club sin antes haber completado esta certificación. Ok, lo pueden hacer en un día. El seminario me parece que dura como 1 hora y 25 más el cuestionario. E inmediatamente les va a dar un certificado. Este certificado lo tienen que poner como requisito en Google Classroom en prerequisitos. ¿Okay? En Google Classroom aparece en los prerequisitos. Es una de las asignaciones que ustedes tienen. Y después de eso les va a salir otra forma donde ustedes autorizan que esta organización haga un background check de antecedentes, que haga un chequeo de antecedentes para asegurarse que no estén en ninguna lista de predadores sexuales. Y eso sirve hasta por 3 años. Por ejemplo, los últimos grupos que fuimos al campamento internacional en el 2019 a Oshkosh ya se nos expiró. Tenemos que volver a sacarlo otra vez porque tienen que tener esto para poder hacer ese viaje. Todos los adultos por encima del 18 hacia arriba tienen que hacerlo. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Muchas gracias. Por favor, recuerden que no nos podemos confiar de decir en la iglesia todos somos buenos. Yo he visto casos, Sister Agatha, yo he visto casos que los padres llegan a la iglesia y piensan que porque están en el edificio de la iglesia, they're safe. Ellos están seguros que en la iglesia no les puede ocurrir nada porque todos somos hermanos, todos somos cristianos y eso no es el caso. Amén, amén. Okay. Aquí dicen que en la conferencia de Georgia Cumberland hay 2 años para ese certificado, pero nosotros son 3. Ok, dependiendo de la conferencia, entonces Sí. vamos a averiguar cuántos años dura en nuestra conferencia de South Central Conference. Muy bien, muchas gracias. Ustedes van a tener que escribir un reporte de este seminario y subirlo me parece, la sección de desarrollo infantil y el certificado de el Advanced Risk Screening Background, lo tienen que poner certificado en Google Classroom en los prerequisitos, ¿ok? Muchas gracias a todos. Esta grabación va a ser compartida en Google Classroom si es que necesitan volver a las notas o tienen alguna pregunta. Vamos, Okay. Good night, everybody. Buenas noches. vamos a terminar con una oración. Un placer. Bye bye. Bye, good I'm night. gonna pray, Sister Agatha. Okay, yes. Está bien. Vamos a ver. Padre nuestro, gracias por el entrenamiento que tú nos has dado esta noche a través de nuestra hermana Ágata. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos has entregado, el tesoro más grande que podemos cuidar, que son los niños. Que cada uno de nosotros pueda ser un ángel guardián para ellos y permitir que el ministerio de aventureros y de conquistadores sea algo seguro y libre de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Buenas noches. Buenas Pasen noches. feliz Amén. Buenas semana. noches. Gracias.